10 palabras argentinas que en realidad son italianas. Hola, soy Brenda Romaniello, tu profesora de español, y en la clase de español de hoy tengo a un invitado de lujo. Tenemos a Estefano en la clase de hoy. Hola a todos. Estoy un poco emocionado porque estoy aprendiendo español. Quizás voy a equivocarme un poquito. Estefano está estudiando español hace ya un año y medio. Sí, Así que, muy bien, así que está exactamente donde están todos ustedes ahora mirando, pero lo que vamos a hacer hoy, vamos a ver qué palabras del castellano en Argentina, ¿sí? Recuerda que en Argentina al español le decimos castellano, pero es exactamente la misma lengua. Algunas palabras provienen del italiano. Y lo que vamos a hacer hoy, yo voy a decir una palabra que es del lunfardo, ya te voy a explicar qué es el lunfardo argentino, una palabra en Argentina, ¿sí? De origen italiano, y Estefano nos va a decir qué significa en italiano. Significan lo mismo, son cosas diferentes. Es lo que vamos a hacer en la clase de hoy. Vale, perfecto, me parece genial. Sí. Muy bien, bueno, vamos a comenzar. La primera palabra es laburo. Laburo. ¿Qué significa? ¿Existe en italiano esta palabra? Bueno, no esta palabra exacta, pero tenemos lavoro, que significa trabajo. Trabajo. ¿Laburo es trabajo? Es trabajo. Ah, perfecto, muy fácil. En Argentina, el trabajo es el laburo. Qué Así decimos en Argentina al trabajo. Yo no lo sabía. Pero es en Argentina, ¿sí? Okay. También podemos usarlo como un verbo. Podemos decir laburar. Me voy a ir a laburar. Sí, claro. O lavorare. me voy al laburo. Sí, laborar en italiano, entonces es muy parecido. Wow. Similares, choque. Sí, perfecto. La siguiente palabra es fiaca. Fiaca, ¿qué significa fiaca? ¿Tienes esa palabra en italiano? Bueno, tenemos un, ¿cómo se dice? Adjetivo. Un adjetivo, sí. Sí, exacto. Como essere fiacco, estar fiacco, que como estás muy cansado, porque quizás hace mucho calor y no tiene energía. ¿Es lo mismo? Es exactamente lo mismo. Tener fiaca significa estar muy cansado, con poca energía, pero sí, fiaca significa también ser un poco vago o tener pereza. Ah, sí, vale, interesante. Pero Okay. tengo fiaca significa estoy muy cansada. Estoy muy cansada. Okay. Sí. Estoy aprendiendo un montón, ¿eh? La siguiente es morfar, y también podemos usarlo como el morfi. Por ejemplo, estoy preparando el morfi. ¿Existe esta palabra? Eso. Morfar. No. Morfar, como comer. Sí. No. Yo creo que es una evolución de mangiare. Mangiare. Tenemos mangiare en italiano. Mangiare. O quizás viene de un dialecto del italiano. Quizás, sí. porque yo no conozco un verbo en italiano parecido a esto, pero sí, mangiare es... Mangiare, nosotros le decimos morfar, o vamos a preparar el morfi. Argentina. El morfi es la comida. Okay. El morfi, la comida, muy interesante. Sí. No lo sabía. Bueno, pero como pueden ver, no todas estas palabras son exactamente iguales al italiano, porque es una evolución de la lengua. Solo para darte algunos datos curiosos, Estefano, en Argentina llegaron muchísimos, hay muchas olas, hubo como 3 olas grandes de inmigración, particularmente de italianos, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Entre 1880 y 1920, en Buenos Aires recibieron la mayor cantidad de inmigrantes italianos. Pero en esa época, sí, más de la mitad de los inmigrantes eran italianos. Somos hermanos. Somos hermanos. Por eso los argentinos, un 60% de los argentinos tiene un ancestro italiano. Por lo general, abuelo o bisabuelo. ¿Sí? Y bueno, muchas palabras del lunfardo, que es esta lengua que se creó en Buenos Aires a principios del siglo XX, la misma época del tango. El tango y el lunfardo, estas palabras coloquiales, informales de Argentina, pues se crearon a principios del siglo XX, en 1920, con la influencia de los inmigrantes
particularmente de los inmigrantes italianos. Bueno, y también el acento rioplatense, ¿sí? Yo soy de Córdoba, así que yo tengo acento cordobés cuando hablo español, castellano, pero en Buenos Aires tienen el acento rioplatense y la pronunciación es muy parecida al italiano. Sí, creo que es como una cuestión de entonación, ¿no? Del idioma, que cuando hablan puedo... Sí, tenemos... Sí, puedo escuchar un poquito. Entonación, tenemos algunas palabras y gestos. También somos de hablar mucho con las manos en Argentina. Sí, como lo hacemos aquí en Italia. Sí, así que si quieres, de hecho hice una clase que puedes ir a ver donde te explico exactamente el acento rioplatense y cómo proviene del italiano. Lo puedes ir a ver esa clase si quieres después de ver esta. Continuamos. La siguiente palabra es chau. Chao. Es como, bueno. No, eso no es chao. No, chao. Es chau. 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 Bueno, es como Chau. hola. Sí, no, en realidad es solo para despedirse. Ah, solo para despedirse. Sería como decir adiós. Sí, porque en italiano ciao es para como saludar a alguien y también para despedirse. Para despedirse. Pero chao en Argentina solo para despedirse. Es solo para despedirse. No decimos chao para decir hola, solo para decir adiós. Pero la usamos muchísimo en Argentina, todos en Argentina decimos chao. No decimos adiós tanto. Chao. Chao. La siguiente palabra es nono. No, bueno. Bueno, pero una pregunta para ti. Sí. ¿Cuántas Ns? Solo una. Solo una. En Argentina lo escribimos con una N. Vale, porque en italiano tenemos nonno con dos, que significa abuelo. Exactamente. Y también nona significa abuelo, abuela. Y se escribe con una sola N, pero también a veces lo escribimos con dos. Si queremos ser más, no sé, gracias al italiano. Si queremos ser más respetuosos. Pero por lo general lo escribimos con una sola N. Vamos con la siguiente palabra, birra. Birra. Qué bien me vendría una birra. Ahora sí, porque hace mucho calor. Bueno, Sí. birra es una cerveza, ¿no? Sí, en español de Argentina, en castellano en Argentina, decimos birra a la cerveza. Vamos a tomar una birra. Sí. Después de esta clase vamos a ir a tomar una birra juntos. Sí. Por supuesto, estamos aquí en Roma, estoy de visita en Roma y Stefano me está mostrando esta ciudad fantástica que se la súper recomiendo también. Sí, mira el Coloseo, qué bonito. ¿Dónde estamos? La siguiente palabra es, a ver si la sabes, esta es, no sé, zeta. Esta viene más de un dialecto, me parece, de Italia, no sé de cuál. Zeta o yeta. Sí. Yeteta. No yeta. sé. ¿Se dice yatatura o algo así? Bueno, creo que hay una palabra un poco parecida en un dialecto del sur. Yo no lo uso, no uso esta palabra. Sí. Pero creo que tiene algo que ver con como la suerte o... Sí. ¿Sí? En realidad es mala suerte. Mala suerte, exacto. Mala suerte. Sí, si te digo no voy a decirlo, pero si yo digo, Stefano, que no venga Stefano a la fiesta porque es la yeta. O al partido de Argentina, no porque es yeta. Mala suerte. Trae mala suerte. Como yo traigo mala suerte. Muy interesante. Ser la yeta. Sí. Interesante. Vamos con capo. Capo. Capo, bueno, tenemos la misma palabra en italiano. Capo significa jefe. Sí, significa jefe. Sí, en Argentina no decimos jefe, decimos capo. Por ejemplo, Stefano es un capo. Sabe muchísimo de, no sé, negocios, de finanzas. ¿Tú también? Yo soy una capa, ¿no? Una capa. Como es un adjetivo, vamos a tener que cambiar capo si es para hombre, capa si es para mujer. Vale. Ahora, la palabra es facha. Facha. Cara. ¿Sí? Sí, la facha. Perfecto, la facha es la cara. También la presentación, ¿no? Por ejemplo, pueden decir, Stefano tiene muy buena facha. Interesante. ¿Sí? Tiene muy buena facha, significa que es guapo, buen mozo, o que tiene buena presentación. ¿Sí? La facha. Y ahora esta, que parece comida, pero no es comida seguramente. Tú piensas que va a ser un alimento. Gamba. Gamba. Bueno, en italiano gamba es pierna. Sí. ¿Sí? La gamba es esta, sobre todo esta parte.
de la pierna, el músculo de la pierna. Sí. Sí, le decimos gamba en español, pero significa piernas, porque yo puedo decir, no lo vamos a decir, pero Brenda tiene buenas gambas, significa tiene buenas piernas. En Argentina gamba es también el pescado, ¿no? No, decimos camarón. Camarón. Le decimos camarón y en España, por ejemplo, le dicen gamba a los camarones. Interesante. Vamos a poner una foto. Sí. Y tengo una palabra bonus. Porque iba a decir que es una de mis palabras favoritas, pero va a ser medio raro. Creo que esta se usa muchísimo en Córdoba y por eso digo que me quería compartir esta bonus, que es, no creo que la sepas a esta, Vale. Es escabio. Escabio. Es muy informal, me causa mucha gracia. Escabio. Creo que es de un dialecto. Porque la palabra más parecida en italiano es como scavare, que es como... Ok, pero no. Escabio no tengo ni idea. No tengo la pronunciación del dialecto específico italiano, pero significa alcohol. ¿Alcohol? Sí. Wow, alcohol para beber, entonces interesante. Tengo que ir a comprar escabio para la fiesta de esta noche. Okay. Se usa en Córdoba. En Córdoba, se usa en Argentina, pero en Córdoba lo usamos mucho, sobre todo los jóvenes. Muy interesante. Bueno, recuerda que todas estas palabras son informales. Me pregunto si tal vez conocías alguna, si has viajado a Argentina, estoy segura que vas a reconocer alguna de estas palabras. Y si no has viajado a Argentina y te gustaría, te invito a venir al viaje de inmersión a Buenos Aires. Vamos con mis estudiantes por 7 días. Pasamos 7 días increíbles visitando la ciudad de Buenos Aires. Tenemos clases de español todos los días y luego vamos a visitar esta increíble ciudad. Buenos Aires es una de mis ciudades favoritas. Le dije a Estefano que venga conmigo el próximo viaje, así que Estefano ya tiene un lugar. Te dejo el link en la descripción del video o el código QR para que registres tu interés. Regístrate y serás el primero en ser invitado al próximo viaje. Wow. Bueno, muchísimas gracias. Quiero darle las gracias a Estefano. Y si te interesa estudiar italiano, Estefano es profesor de italiano. Estefano, ¿cuál es tu Instagram, tu YouTube? Teacher Stefano. Teacher Stefano, vayan a seguir a Teacher Stefano. Yo ya me voy a inscribir al curso de italiano. Perfecto. Así que muchísimas gracias. Si te gustó la clase de hoy, dale un like. Recuerda suscribirte al canal si eres nuevo por aquí. Subimos clases de español todas las semanas. Y si te gusta mi forma de enseñar y quieres estudiar español conmigo, te invito a mi programa The Spanish Fluency Club. Te dejo toda la información de mi programa. Allí tienes clases exclusivas conmigo, además de clases de conversación todas las semanas con nativos del español. Te dejo toda la información en la descripción del video. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y nos vamos a despedir, ¿no? Desde Roma. Chao. Chao, chao. Chao, chao a todos. Nos vemos en la próxima clase. Chao. Te veo en esta otra clase donde vamos a hablar del acento rioplatense, de dónde viene y cómo suena.